Buen día, Honduras. ¿Cómo están los números pequeños del presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el año 2024? ¿Cómo piensa el gobierno financiar sus cuentas? ¿Cuánto sacrificio hay que hacer buscando aquí, buscando allá y endeudándose para poder financiar las cuentas del gobierno? Hoy vamos a revisar el proyecto de presupuesto que está en el Congreso de la República, a punto de entrar en una etapa de discusión y posterior aprobación que probablemente ocurra en el mes de noviembre o diciembre. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el distinguido economista, doctor Hugo Rolando Noé, tiene la gentileza de acompañarnos hoy en nuestro foro de TV Azteca. Es un gusto recibirle, doctor. Igualmente, Darío, me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. ¿Cuál es la valoración general que hace usted de ese paquete que le llevaron a su oficina para que usted proceda con el trámite legislativo? Bueno, en primer lugar, las orientaciones, Darío, que está siguiendo el presupuesto están enmarcadas mucho en los objetivos del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro en 4 o 5 áreas principales, que son, en primer lugar, lo que tiene que ver con política social, tanto desde el punto de vista de salud, de educación y programas de asistencia social. El segundo gran rubro es en lo que tiene que ver con infraestructura, en donde acá lo que tiene lo relacionado con energía, con carreteras y con transporte tienen un papel realmente relevante. Y el tercer punto principal dentro de esta situación, que no deja de ser, Darío, una desventaja realmente, es el cumplimiento en el pago de la deuda, tanto interna como externa, que arroja una cantidad superior a los presupuestos de educación y a los presupuestos de salud. 55,000 millones en servicio de la deuda que vamos a tener que pagar en el 2024. Entonces, yo diría que estas son las orientaciones principales del presupuesto. Vemos importantes incrementos en el área de la salud, 2.600 millones de lempiras, en el área de la educación, 2.500. En el área que más aumento tiene es carreteras e infraestructura en general, 5.700 millones. Y también hay otras áreas como seguridad que se está fortaleciendo. ¿Cómo piensan financiar el presupuesto? Bueno, obviamente uno de los temas, de los problemas estructurales de países como Honduras es que siempre hay una diferencia entre los ingresos que tiene el gobierno y los gastos, y por lo tanto lo que se denomina el déficit fiscal. En este caso hay una combinación entre endeudamiento interno y endeudamiento externo, que principalmente es con los organismos multilaterales como BESIE, BID y Banco Mundial. Ahora con CAF, si el gobierno decide recurrir a los recursos de la CAF, esos son los mecanismos de financiamiento. ¿Tiene a mano el dato de los porcentajes del financiamiento del presupuesto con ingresos corrientes y cuánto sería el porcentaje de endeudamiento? Sí, más o menos el porcentaje de endeudamiento viene a representar como una tercera parte del presupuesto. Digamos Realmente. un 33, 35%, Sí, ¿será? creo que un poco menos. Si mal no recuerdo, la cifra del 2024 anda alrededor de entre 25 y 30. ¿Así fue el año anterior, el año que corre ahora? Sí, más o menos han sido similares los porcentajes. ¿Por qué tuvimos la impresión, desde que comenzó el gobierno, bueno, han ejecutado dos presupuestos, el del 22 y el del 23, prácticamente, ¿no? Sí. En estos dos ejercicios fiscales, tuvimos la impresión de que el gobierno actual no recurre, como otros, como prioridad al endeudamiento interno, sino que busca externamente las fuentes para pagar sus cuentas. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, esa es parte de una estrategia de lo que se denomina
el reperfilamiento de la deuda. Sí. ¿Qué significa esto? Tratar de buscar cambiar deuda cara y en condiciones de corto plazo a deuda con mayor amplitud, de tal forma de que los gastos anuales en el futuro vayan disminuyendo. Y es que lo que se dio en el periodo de la década anterior es que se dio un crecimiento muy fuerte de la deuda interna, que inicialmente era muy poco en Honduras, pero que creció, yo diría, desproporcionadamente. Y eso significó un peso muy fuerte en el servicio de la deuda, en el pago de intereses y de capital. Entonces, esa es la estrategia que ha seguido Finanzas como mecanismo de reperfilamiento. Sin embargo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, debido a eso que usted señala, se determina de hacer más dinámica el mercado interno. ¿Con qué objetivo lo hacen ellos? No es con el objetivo de que se endeude por sí, por supuesto, el gobierno, sino que con el hecho de conocer cuáles son las señales de mercado en relación a las tasas de interés, porque el gobierno pone bonos en subasta en el mercado y el mercado le va diciendo cómo se dan las tasas de interés para conocer que sea más dinámico el mercado financiero nacional. En este tiempo, con esas condiciones particulares, ¿el endeudamiento interno es más caro? Bueno, depende del momento específico. Recuerde que en el sistema financiero hay un exceso de liquidez debido a que el crecimiento económico, dada la situación internacional, se ha reducido y por lo tanto la demanda de crédito. Claro, y eso puede generar presión sobre los oferentes de crédito para mejorarle las condiciones al gobierno. Así es, pero eso varía cíclicamente. Le estoy diciendo ahora, por ejemplo, en el panorama actual, ¿es favorable para Honduras el mercado interno para conseguir financiamiento? La verdad es que siempre la opción primera la tienen los organismos financieros internacionales porque ellos tienen, aunque sea una parte de concesionalidad, o sea, de tasas de interés subsidiadas al país. Entonces, siempre es mejor endeudarse en los organismos multilaterales, principalmente que le dan condiciones de 40 años plazo, 0.5, 10 años de interés, que no lo tiene el mercado interno. Pero hay que reconocer, Darío, de que los organismos multilaterales también tienen un límite para el país, ¿verdad? Sí. 300, 400 millones de dólares anuales. Entonces, dependiendo de las condiciones, es que se determina específicamente si utiliza más endeudamiento interno. En este caso, tanto el año pasado como este año se ha dado una característica de un déficit fiscal bajo, lo cual significa menos financiamiento que el que inicialmente se pensó. Y para el 2024, habiendo revisado ya los papeles, ¿qué prevé usted en relación con el financiamiento del presupuesto del gobierno buscando financiamiento con la banca nacional? Bueno, hay ¿Recurrirán más a los bancos nacionales? No. ¿Para el 2024? Siempre la proporción es mayor. Por ejemplo, en el presupuesto del próximo año hay un endeudamiento de alrededor de 70,000 millones de lempiras, de los cuales únicamente 23,000 millones será endeudamiento local. ¿Por qué ocurre así? Porque, por lo que señalaba anteriormente, porque las condiciones externas son más favorables. Recuerde que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional abre la posibilidad, eso es cierto, que en 3 años de más de 800 millones de dólares. Sí. Entonces, cuando se hace el presupuesto, ya se identifican las fuentes, tanto del BID, del Banco Mundial, del Fondo y endeudamiento interno. Y también quiero vincularlo a otro aspecto que es importante. Generalmente, como el endeudamiento multilateral es más barato, usted en la ejecución del presupuesto va favoreciendo al endeudamiento externo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va midiendo cómo va la ejecución del presupuesto en relación a endeudamiento. Entonces, hasta por último,
deja el endeudamiento interno como algo prioritario. Y eso lo que lleva realmente es que en algún momento no lo necesite. Aunque estén ahí los 23.000 millones, puede ser dependiendo de la dinámica que se dé. Claro, ¿verdad? por supuesto. En el transcurso del año fiscal va decidiéndose y va midiéndose si recurre a esa fuente o no. Así es. Por supuesto, eso lo entendemos bien. ¿Cuáles ha identificado Honduras que son las principales fuentes de financiamiento para el presupuesto del 2024 fuera del país? ¿Toman en cuenta también la CAF, BRICS u otras fuentes o los primeros son los tradicionales? No, hasta el momento son los tradicionales, porque son los que ya se tienen establecidos programas de 3 años y que ya está lo que se denomina el pipeline, o sea, la lista de proyectos que se van a ejecutar durante ese periodo, y ese tiene más o menos una certeza de cuáles van a ser los desembolsos. Entonces, esos son los que se calculan. ¿Cuánto pesa en este caso que justamente cuando llevan el proyecto de presupuesto al Congreso se anuncia el acuerdo con el fondo? Pero, perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa en las decisiones para el financiamiento del presupuesto saber que con el fondo ya hay un programa aprobado para 3 años que plantea un margen de unos 822 millones aproximadamente para el gobierno de Honduras? Bueno, en las discusiones previas, Darío, que se hace con el Fondo Monetario Internacional antes de llegar a acuerdo, uno de los términos o de principalmente de los instrumentos importantes de discusión con el fondo es el presupuesto. Ellos lo analizan, miran cuáles son las proyecciones, dan sus comentarios acerca, por ejemplo, mire qué interesante, en las audiencias que sostuvimos el año pasado, uno de los principales puntos que hicieron varios de las ONGs que llegaron a las audiencias era que, no sé si usted lo recuerda, porque se ha dado en otros presupuestos, no solamente en este, que la proyección de aumento de los ingresos era muy optimista. Que estaban hablando de cerca de un 15 o 18%. Y en aquel momento, las autoridades de finanzas que participaron en las audiencias explicaron que eso tenía razón por varios elementos, la inflación y todo. Fíjense que esas proyecciones se cumplieron. De tal forma de que los aumentos que se han dado en los impuestos en este año han sido consistentes con la proyección que hizo Finanzas. ¿Por qué le menciono esto? Porque todos esos indicadores el Fondo Monetario Internacional los va tomando en cuenta, y por lo tanto el financiamiento del presupuesto del 2024 fue objeto de discusión con ellos y cómo se cerraba la brecha entre ingresos y gastos. Al final, ¿cómo se está cerrando el presupuesto del 2023 en relación con las expectativas de ingresos corrientes del gobierno? Me dice usted que se alcanzaron, se llegaron a números más o menos... A pesar de la declinación un poco del ritmo de crecimiento económico, que el año pasado creció alrededor de 4%, y este año va a andar entre 3 y 3,5%, los ingresos tuvieron una buena dinámica y se van a cumplir las metas establecidas. Vamos a la primera pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, hoy hablando del presupuesto público del 2024. Hablamos hoy del presupuesto público del 2024 con el presidente de la Comisión Legislativa de Presupuesto, el doctor Hugo Rolando Noé. Hay un asunto que a todos los hondureños nos preocupa y que a los funcionarios les debería preocupar tanto como a los ciudadanos. La pobre ejecución del presupuesto. ¿Cuál es la explicación que eso tiene? Bueno, sobre esto, Darío, hay como una especie de lo que yo denomino mito, en el sentido de que una vez que se establecen algunos
datos que aparecen en el sistema de CIAFI, ¿de dónde viene la información de baja ejecución del presupuesto? Sí. ¿Qué se compara con qué? Exactamente, ¿quién la maneja? Generalmente se van al sistema CIAFI, que Sí. es donde está establecida la ejecución de presupuesto, y entonces aparece de que hay algunos rubros específicos en donde aparecen bajos niveles. No es que la información sea falsa o distorsionada, pero es incompleta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de inversión pública, y el otro día lo explicó muy bien el ministro director del FIS, él hace una contratación de una obra Sí. y obviamente son obras de infraestructura, una pavimentación de un determinado sector, una caja puente, Sí. una reparación de una escuela. Sí. Y él hace el contrato y establece el adelanto, establece el pago a mitad de la obra, que tiene que ser supervisado, obviamente, y el final. Entonces, cada uno de estos pasos se van reflejando en el sistema, en el CIAFI. Quiere decir que en algunos momentos lo único que se registra son los pasos iniciales, quedando los pasos intermedios todavía para el... Ahora estamos en el mes de octubre o en el último trimestre. Generalmente se ha dado en todos los gobiernos que en el último trimestre usted nota la aceleración realmente. Fíjese que yo, preocupado por esta situación, nosotros desde la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional tenemos dos funciones. Una, preguntarle principalmente, y lo vamos a hacer ahora, luego vamos a hablar de que vamos a tener un proceso de socialización del presupuesto. Sí. Por ejemplo, va a estar la Secretaría de Infraestructura y Transporte, sí. Va a estar la Secretaría de Salud, la de Educación, el FIS. Sí. Entonces, porque en estas audiencias no solo les preguntamos a ellos cuáles son la planificación que tiene para el próximo año de caras a la aprobación dentro del Congreso del presupuesto 2024, sino que les preguntamos cómo ha estado el ejercicio del año 2023. En forma concreta, hay varios elementos que vale la pena señalar con esto de baja ejecución. Primero, que no es tan baja como aparece muchas veces en los números. Yo ayer pregunté por una partida específica que me llamó la atención, que tiene como cerca de 15,000 millones de lempiras de partida y que aparece solo la ejecución de 300 millones. Y dije, pero esto... A estas alturas del año eso es una desproporción brutal. Y entonces hablé con la viceministra de Finanzas y me dijo ella que no, que lo que pasa es que no está todavía registrado todo, pero que en esa partida ya solo hay como 500 millones para el resto. ¿Y por qué no lo registran en tiempo real? Porque depende... esa partida que yo le estoy estableciendo es porque son transferencias a otras secretarías. Entonces se transfieren a las otras y las otras secretarías son las que tienen que ejecutarlo. Entonces no todo el tiempo lo hacen en la misma forma. Y luego los reportes que tienen que hacer. No todos van, como dice usted, en tiempo real y va a depender de la ejecución. Ahora, yo no voy a desconocer, Darío, porque tampoco se puede tapar el sol con el dedo, que Honduras tiene un problema estructural de muchos años. Yo revisé las cifras de gobiernos anteriores y la ejecución, por ejemplo, porque hay que distinguir dos cosas. Mire, usted sabe que buena parte del presupuesto, más del 50% del presupuesto, y aquí quiero hacer también una distinción que debía haber comenzado. Mire, cuando se habla del presupuesto de 406,000 millones de lempiras aproximadamente de todo el sector público, hay que diferenciar claramente lo que es el gobierno central y qué es el resto de instituciones públicas. ¿Por qué? Porque en el gobierno central están prácticamente, ahí es donde se cobran los impuestos y ahí es donde se ejecutan las obras principales. Pero en el resto del sector público no funciona en base a los impuestos en general. Y le voy a poner ejemplos concretos.
En el resto del sector público están los presupuestos de los institutos de pensión. Sí. Entonces, estos institutos reciben cotizaciones del gobierno cuando el gobierno es el patrón. Sí. Pero reciben cotizaciones del trabajador también. Sí, de privados. De privados, exactamente. Otro grupo son las empresas públicas. Las empresas públicas, por definición, no deberían de ser deficitarias y Sí. solo constituyen una carga al fisco cuando tienen déficit, como en la actualidad ha sido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero usted recuerda que en el pasado Hondutel, en los tiempos, Sí. más bien le trasladaba Sí, recursos por supuesto. al gobierno. Entonces, los bancos del gobierno o el sistema financiero público, Banco Central, Banadesa, Banprovi, la Comisión Nacional de Banca, que tiene una participación peculiar o específica, pero estos bancos no dependen de los impuestos, tienen su propio presupuesto, se financian. Ujú. Entonces, yo creo que la atención hay que centrarla inicialmente, no es que no sea importante, pero inicialmente en el presupuesto del gobierno central, que en este caso aumenta, casi todo el aumento es en el gobierno central de 234.000 millones, que fue el presupuestado el año pasado, a 248.000 millones. Entonces, en estos casos, y volviendo al tema de la ejecución, Sí. tradicionalmente en gobierno central la ejecución presupuestaria en inversión real, no en lo que tiene que ver con programas sociales, porque le repito e insisto en esto, más del 50% son salarios y servicios de deuda. Sí. Entonces, ¿qué significa? Esa parte que queda para inversión pública real en infraestructura tiene todavía que mejorarse mucho en cuanto a la ejecución de los proyectos. Nosotros tenemos un proyecto en promedio en Honduras, anda alrededor de ejecución de 7 o 8 años. Una licitación fuerte, por ejemplo, de una carretera, cuando en otros países puede andar en 5 años. Y eso ha ocurrido así desde tiempos decimonónicos y sigue ocurriendo. Llegaron ustedes y sigue ocurriendo. Explíquenos, ¿es una falla estructural? ¿Es ineptitud? ¿Es qué? ¿Dónde está la traba? No, ¿Dónde está el factor que ralentiza específicamente esa inversión? Y fíjese, pero qué interesante porque se está mejorando, Darío. Este año, yo creo, el año pasado la inversión pública real terminó alrededor del 52-54%. Este año va a terminar 75%. ¿Cuáles son los factores que inciden en estos aspectos? Ahorita se está tratando uno de ellos, la ley de contratación pública. Que la ley de contratación pública exige una serie de procedimientos que, si bien es cierto, garantizan la transparencia, también le resta agilidad. ¿Por qué el gobierno anterior tenía mayor agilidad en la ejecución? Porque buena parte del dinero lo trasladó a fideicomisos, lo sacó del presupuesto, en donde había una situación de opacidad bastante grande. Y ya me va a decir usted que de ahí vienen las prácticas corruptas, que todo lo enredan y que el dinero desaparece y la obra no aparece. Y en eso estamos claros. Eso no hay discusión. Sí. Pero no se puede ser eficiente, rápido, pronto y al mismo tiempo honrado, al mismo tiempo transparente. Esa es la fórmula que se está buscando. Y precisamente se está un borrador de una nueva ley de contratación pública que va a combinar esos dos elementos. Agilidad en el proceso de contratación. Se quejan de ello los secretarios de Estado, se quejan de ello los alcaldes, se quejan de ello todos, y ahí nos dejan a los medios de comunicación con la explicación aceptable, es respetable obviamente, de la falta de eficacia en la ejecución de los presupuestos. ¿Es en serio que le van a entrar a una reforma a la ley de contratación pública? Ya a finales de este mes vamos a tener el primer borrador. Hay consultores trabajando, tanto nacionales como extranjeros, trabajando en la elaboración. ¿Se trata de una reforma global que pueda agilizar los procesos? Así es, garantizando la transparencia, lo que usted señalaba. Absolutamente, Sí. absolutamente, porque no se trata
de que por ser honrados esto nos va a llevar los 7 años que usted menciona. Así es. Tampoco así se es. trata de justificar. No hay que sacrificar la eficiencia en función. Exacto. Ni la honradez en función de la eficiencia. Y que no sirva a los funcionarios ineptos, que los hay, lentos, irresponsables, abúlicos, que dicen, bueno, la ley de contratación del Estado me mantiene con las manos atadas y no puedo, cuando a veces son cosas de ejecución propia de las oficinas y de las instituciones. ¿Está de acuerdo? Sí, así es. Y se ha dado en todo. Pero sí hay una serie de obstáculos que va más allá de la capacidad gerencial, digamos. De acuerdo. Y que hay de barreras que hay que que el mejor gerente del mundo tropezaría. Exactamente, así es. Estos enredos se inventaron justamente a causa de la robancini, de la picardía y de los que se saltaban trámites de control y dijeron, no, vamos a poner más obstáculos en el camino. Al final terminaron haciendo una enredadera que complica una ejecución eficiente y sana, que es lo que los ciudadanos esperaríamos. Sí, porque fíjese, solo la vuelta al concepto de caja única, que significa todos los ingresos del gobierno se van a manejar a través de esta caja única, todo eso implicó una serie de reformas institucionales que ahora están surtiendo efecto. Y por eso es que digo que este año y el próximo se van a ver mejoras sustanciales en la ejecución presupuestaria. Tengo en el presupuesto que tenemos que hacer otra pausa ahora mismo y tenemos que cumplir con el presupuesto. Aquí se ejecuta al 100%. Vamos a la segunda pausa de nuestro foro. Doctor Noé, el proyecto de presupuesto está en las manos de la comisión dictaminadora en el Congreso antes de llevarlo a la sala donde están los diputados. ¿Cuál es la ruta que van a seguir ustedes para enriquecer la discusión? Bueno, el próximo lunes comenzamos lo que denominamos el proceso de socialización del presupuesto. El presupuesto fue entregado al Congreso Nacional el 11 de septiembre. Sí. El 11 de septiembre. Y ese mismo día fue subido a la página web todos los documentos del presupuesto de la Secretaría de Finanzas. Entonces, en ese momento, cuando recibimos, nosotros fuimos muy enfáticos en señalar que ningún sector, tanto de la sociedad civil como de las fuerzas políticas, podría decir... Alegar ignorancia. Hay ignorancia, alegar en el momento de la aprobación. No lo conozco, no lo he estudiado, no lo tuve a tiempo. Así es. Ahí ha estado desde el inicio, en primer lugar. En segundo lugar, la comisión va a iniciar la próxima semana una serie de audiencias públicas que van a ser transmitidas por el canal de televisión del Congreso Nacional, en la cual organizaciones como FOSDE, como el COEP, como ASJ, van a poder llegar y hacer sus presentaciones con relación a los comentarios que ellos tengan sobre el presupuesto. Adicionalmente, grupos del movimiento feminista y de otros grupos de defensores de la niñez, el caso de, vamos a invitar a UNICEF, COIPRODEN, y ellos van a compartir con las instituciones que tratan esos sus temas. Enfoques y sus... Exactamente. Entonces ahí, fíjese la importancia de estas audiencias, porque no solamente las audiencias es recibir comentarios específicos, sino que nos permiten hacer una serie de aclaraciones con respecto al presupuesto. Por ejemplo, el año pasado fue muy útil, aunque políticamente era inevitable, y lo va a ver nuevamente este año usted, que hay una partida confidencial, lo cual no es cierto, no existe una partida confidencial en el presupuesto. Se señaló cuál era la famosa 449, cuál era el propósito, que es una partida que tiene asignaciones de
en primer lugar de prevención, luego que se transmite. A lo mejor es por ese número que se indispone tanto la gente, porque el 449 está muy cerca de ser el Trans 450. Sí, Yo creo que hay que ponerle otro nombre para evitar suspicacias. Pero a ver, creo que sí. y esas discusiones que no dudo de su buena fe, que de buena fe convoca el presidente de la comisión dictaminadora a la sociedad y abre las ventanas para que todo el que quiera, todo grupo de interés o todo ciudadano que quiera venir a aportar observaciones, discusiones, reclamos, preguntas, dudas, Sí. etcétera, venga a hacerlo. ¿Sirve de algo al final? Que FOSDE, que UNICEF, que todo el mundo llegue y le plantee, mire comisión, este presupuesto necesita más discusión, explíquenos más estas partidas, estos números no nos cuadran, nos parece desbalanceadas las cuentas, etcétera. ¿Sirve de algo que ellos les planteen a ustedes sus reclamos? Bueno, depende cómo lo mira. En primer lugar, lo que tiene que ver con explicaciones, comentarios. Yo le di un ejemplo anterior. Varias de las instituciones del año pasado llegaron, miren, ese presupuesto tiene sobre, es sobre optimista Sí. la estimación de los ingresos. Y por lo tanto, a mediados de año van a tener problemas porque Entonces, no van a cumplir. no nos engañemos con una expectativa así. Exactamente. Eso plantearon. Entonces, eso plantearon, pero estaba finanzas ahí también. Entonces, los técnicos de finanzas le dijeron, miren, las explicaciones sobre las cuales nosotros estamos basando es esta y esta. Ah, muy bien. Entonces, le aclararon Muy bien, ahí los muy bien, comentarios. muy bien. Entonces, eso sirve para tener un presupuesto informado para Ujú. la gente. Desde ese punto de vista, podría poner, digamos, otros ejemplos en la misma dirección, lo de la 449. Ujú. De que hay una partida confidencial de 15,000 millones. No le dice, mire, en esta partida, lo que se hace el año pasado, por ejemplo, que tenía 15,000 millones, habían casi 6,000 millones que eran para los aumentos del sector público. Entonces, ¿por qué está acá? Aumentos de salario. De salario, sí, perdón. Aumento de salario. ¿Por qué estaban en esa partida? Porque la forma específica, usted no le podía poner 2,000 millones para educación porque todo dependía de la forma como se va a negociar el aumento en ese determinado momento. En otras palabras, que no es parejo para todo el sector Sí, público. sí. Entonces, hasta el momento en que se llega al acuerdo de la determinación, entonces se va transfiriendo de la Si 449. fuera parejo y si fuera un porcentaje igual para todos, Ah, desde sí, el principio no se deberían de asigna tener. a la secretaría Sí, correspondiente y punto. exactamente, no tendría razón de ser. ¿Cuáles eran los componentes de esa partida? Además de ese... Imprevistos. Imprevistos, sí. Imprevistos, había algo relacionado con una reserva para el centro cívico gubernamental, Sí. que creo que es el pago, y algo de reserva para pago de deuda, algo así. Esa partida, conocida popularmente como partida confidencial, ¿sigue existiendo en el presupuesto? Sí, Para el próximo año, ¿de cuánto es el valor? anda como 7,000 millones. ¿Cuál es la explicación? Nuevamente, principalmente aumentos de salario en el sector público. Entonces es una reducción de unos 8,000 millones de lempiras en Sí. relación con el Con 2023. el del año pasado, sí. 7,000 más o menos es la reducción, sí. La Pero presidencia... déjeme terminarle la Sí. pregunta Sí. que si sirven las audiencias. Sí. En donde tenemos problemas con las audiencias, y usted lo ha de conocer bien, Darío, es que varios de los sectores que llegan allí llegan con el objetivo de aumentos a diferentes secretarías. Por Sí. ejemplo, los que obviamente abogan por los derechos de la niñez. Sí, los grupos de interés los quieren que grupos de siempre le interés. den más dinerito a la secretaría con la cual trabaja. Y sabe que el año pasado hicimos el cálculo final, ¿cuánto hubiese aumentado el presupuesto? Si a todo el mundo le hubieran dicho que 30,000 millones de lempiras. 30,000 millones. Entonces, en esa parte sí hay diferencias. Y allí hay sectores que van a decir, no, la audiencia no nos ayudó en nada, que Ujú. no nos sirvió. Pero sí se aumentaron 1,000 millones para seguridad el año pasado, que fue una de las cosas que se señalaron que había que Se recordar. aumentaron 1,000 millones para seguridad producto de las audiencias de discusión. Sí.
sí. Aparte de lo que ya traía el proyecto de presupuesto. De lo que traía el proyecto de presupuesto. Ujú. Se aprobó un programa de Credimujer de los sectores feministas, principalmente el sector rural, Sí. de 35 millones de lempiras, y se incorporaron dentro de las normas presupuestarias varias observaciones que hacían diferentes organizaciones. La MON, por ejemplo, viera qué interesante, la MON por primera vez participaba en una discusión de presupuesto, Sí. y a ellos, en parte, hay que señalarles la presión que ejercieron y que fue escuchada para que se creara una nueva ley de contratación del Estado, porque las municipalidades tienen problemas también Sí, en ejecución. lo que decíamos hace algunos minutos. Sí. ¿La presidencia de la República cuenta con una partida confidencial secreta para no darle cuentas a nadie? No, en lo absoluto, no la hay. Y usted lo puede verificar por cualquier medio, a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, a través del Tribunal Superior. Es más, Darío, la partida asignada a Casa Presidencial, que anda alrededor de 600 millones de lempiras, se mantiene igual en los últimos años. No varía para el próximo año. ¿Desde cuándo es así? Ese valor. Desde que entró la presidenta Xiomara Castro. ¿Cuánto fue el último valor que tuvo asignada la presidencia de la No República en recuerda, el eran 2021? como 3.000 millones, más o menos, si no recuerdo mal. Sí, no, era tremendo. A ver, Sí. ¿cuánto porcentaje para salarios en el presupuesto del 2024? Mire, el porcentaje en general, déjeme revisar la cifra mejor para no darme un dato Sí, impreciso. sueldos y salarios, aquí tengo el cuadro. Bueno, no está definido por sueldos y salarios, sino que lo que pasa es que aquí está varias partes de la... En servicios generales está parte de la deuda también, pero anda de los 248.000 millones, creo que anda alrededor de 73.000 millones en el gobierno central, Ujú. la parte de sueldos y salarios. ¿Qué comportamiento tiene ese valor con el ejercicio del 2023? Mire, en general el presupuesto es un presupuesto cuyo crecimiento es bastante moderado si usted toma en cuenta la inflación. En todo el sector del gobierno central aumenta alrededor de 5.8%. Ujú. Y en el caso específico de todo el sector público, 3.4%. ¿Está previsto aumentos al salario de los burócratas? Sí, por inflación. En el porcentaje parecido a la inflación. A la inflación, no más allá de 7% será. No, creo, sí, no más allá del 7%. A ¿Por pesar qué? de que la inflación, no, es que este año la inflación va a terminar alrededor de y la proyectada es similar. ¿Por qué no tienen esas mismas tasas por qué no ejercen el control para que esas mismas tasas de aumentos salariales que normalmente, por distintas causas, ocurren en lo que usted llama el gobierno central, en las células estas adyacentes de la administración pública, en las instituciones descentralizadas, por ejemplo? Yo coincido con la petición que se está haciendo, que debe haber una política general de salarios para los altos funcionarios, tanto del gobierno central como del sector descentralizado. ¿Por qué porque no se existe? miran demasiada de proporción. ¿Por qué no existe? Bueno, principal... ¿Tienen mucha liberalidad de ellos para tomar esas decisiones y se les pasa la mano? Sí, porque en algunas son instituciones autónomas, Sí, ¿verdad? desde luego, Entonces sí. definen su presupuesto en función de lo que se da. Otro tiene que ver con los contratos colectivos. Usted conoce, yo fui presidente del Banco Central y allí existe un contrato colectivo con el sindicato del banco que establece los porcentajes de aumento en función de la inflación.
Entonces, eso tradicionalmente se le ha aplicado también a las autoridades máximas a las autoridades superiores del banco. En ese caso, hay que reconocer que la presidenta Rebeca Santos ha sido un caso excepcional, que inclusive se rebajó su sueldo, ¿verdad? En función de lo que está estipulado. Pero en otras instituciones hay unas desproporciones horrorosas. Pero los directores siguieron ganando lo mismo que anteriormente. Los integrantes del directorio del Banco Central, ¿es cierto que ganan 301,000 lempiras mensuales? Bueno, yo personalmente no lo he corroborado. Sé que el sueldo, por lo menos el año pasado, lo que había escuchado es que andaba alrededor de 40,000. ¿Y qué hacen esos señores? ¿Cuánto trabajan para merecer tanto? Bueno, el trabajo... Incluso ganan más que el presidente del Banco Central. Sí, pero esto porque la presidenta se redujo. No debería de ser así, porque tradicionalmente el presidente es quien gana más, el nivel de salario más alto. Pero como la presidenta Rebeca Santos se redujo su salario, entonces los directores ganan más que lo que gana ella. ¿Y cuántas horas diarias trabajan? ¿Van todos los días esos señores a la oficina? Sí. ¿De sol a sol? Sí, ellos sí, y se supone que en el marco de sus responsabilidades, ellos tienen que revisar todas las decisiones que van a entrar todas las semanas los jueves en la mañana al directorio, tanto los que tienen con aspectos de carácter técnico como los aspectos de carácter legal. Pausa. Concluimos nuestro foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, hablando del presupuesto público para el 2024 con el presidente de la Comisión de Dictamen del Congreso. Explíquenos si hay aumento al presupuesto de las Fuerzas Armadas con el propósito de financiar la compra de 12 helicópteros para la Fuerza Aérea. No, en esa magnitud no. Uno de los aumentos más pequeños que se dan en el presupuesto es el de las Fuerzas Armadas. ¿De cuánto es más o menos? Como de 6%. Ajá. De 6%. Si lo comparamos con lo de carreteras, con lo de salud, con lo de educación, con lo de el FIS también, que tiene aumento. Y lo que se había señalado desde el año pasado era la compra paulatina de los helicópteros. No era, recuerdo que lo que se habló era de 2 helicópteros. Probablemente lo que está ahí son los pagos que se van haciendo periódicamente. Yo no acepto un país que gaste en comprar 12 helicópteros, 6 a la Airbus de Alemania y 6 usados a los Estados Unidos, mientras aquí, usted y yo hemos sido testigos, médicos de la sala de neonatos del hospital escuela tengan que ir a vender comida para financiar equipo o medicamentos para su sala. Le soy sincero que no tengo información que sean 12 helicópteros. Diario El Heraldo así lo detalló el año anterior y detalló que son 6 comprados a Airbus en Alemania y 6 comprados a los Estados Unidos de segunda mano. Bueno, 12 helicópteros. En los medios de comunicación muchas veces salen información que no es precisa. Extrañaría mucho que fueran 12 helicópteros. Yo lo que recuerdo era la compra de 4 helicópteros y la reparación de varios de ellos. Después de que el periódico prestigiado, y no va a poner usted en duda el prestigio del diario El Heraldo, las Fuerzas Armadas no lo desmintieron. Y estuvieron aquí coroneles de las Fuerzas Armadas y no lo desmintieron. Explicaron otras cosas, pero no dijeron que ese dato era falso. Pero por lo menos lo que yo he visto, y lo voy a corroborar, Darío, para las audiencias, que no es, por ejemplo, que en el presupuesto 2023 y en se el incrementa con ese 2024 se vayan a comprar a lo mejor 12 helicópteros. A lo mejor cambian las partidas internamente del global del presupuesto asignado.
No, el presupuesto de las Fuerzas Armadas en lo que requiere adquisición, es cierto que hay algunas partes que obviamente son reservadas, usted lo conoce, por materia de seguridad nacional, pero en el caso de helicópteros con la cuestión múltiple usos que se les da, no es una compra que entre dentro de ese ¿Y a categoría. qué se refería entonces doña Iris Castro cuando dijo que una de las cosas que proponía para el próximo año era repotenciar las Fuerzas Armadas? Precisamente, bueno, entra la parte de compra de helicópteros y ella habló específicamente de que los nuevos helicópteros iban a servir para labor de rescate, para labor de combate a los incendios forestales, etcétera. Pero yo nunca le escuché decir que se iban a comprar 14 helicópteros. Y repotenciar es también compra de repuestos para los helicópteros existentes. Finalmente, doctor, ¿qué opina de doña Claudia Golding? Bueno, es sinceramente muy interesante que se le haya dado el Premio Nobel de Economía en el caso específico de su trabajo sobre la estructura del mercado laboral de la mujer. Creo que es un aporte importantísimo. Tengo que reconocer que no la he leído hasta este momento y que me ha surgido mucho interés por conocer sus trabajos científicos en relación a la estructura del mercado laboral, en la cual ella hace un aporte importantísimo y también desmitifica mucho de las cosas que tradicionalmente se han venido hablando de la discriminación en cuanto a la salarial de las mujeres. Y esto puede ser, Darío, que tenga que ver mucho ahora con una tendencia que se ha visto a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace varios años, los doctorados que otorgan las universidades es mayoritariamente para mujeres, no para varones, lo cual cambió toda una tendencia histórica. Entonces, ese trabajo de Claudia, sin lugar a dudas, que está muy bien merecido ese premio, que no es un premio Nobel como tal, sino que es un premio del Banco Central de Suecia, que lo otorga paralelamente. Usted sabe que el Premio Nobel de Economía no lo da directamente la Academia Sueca, por supuesto, sino que lo da el Banco Central, pero que es equivalente al Premio Nobel, y todo el mundo habla del Premio Nobel. Y además que no, en este caso, no se premia un evento específico, como ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, en la adjudicación del Premio de la Paz. En muchos casos es una gestión específica, y ya lo hemos visto en distintos ejemplos. En este caso es como la premiación de una trayectoria de compromiso que marca una vida ciertamente luminosa. Haber sido la primera mujer con esas características contratada oficialmente en Harvard para dirigir un trabajo de investigación económica desde 1990 ya son palabras mayores. Y luego las revelaciones en detalle del estudio que le ha merecido el premio en relación con cómo ha cambiado desde hace muchísimas décadas el trabajo laboral y la percepción de las mujeres como un factor productivo en el mercado global. Y descubrimientos tales como la decisión de una mujer cuando tiene ofertas de trabajo. ¿Cuál elige la mujer? Elige el que le deja más tiempo para compartir sus actividades en la casa. Entonces terminas optando por el trabajo con menos paga. De tal modo que revela asimismo que en el propio mercado de los Estados Unidos, hoy mismo, las mujeres ganan 92 céntimos por cada dólar del salario de un hombre. Lo cual significa, aunque sea menor que en otros países como los nuestros, una brecha marcada en lo que se reconoce como salario a las mujeres. Ahí tiene un valor extraordinario es impresionante, ese trabajo. Realmente. Y precisamente eso es lo que se premia. No tanto la trayectoria personal, sino que el aporte que ella hace al conocimiento del mercado laboral. Valioso, valioso realmente. Una última cuestión. ¿En el presupuesto del 2024 hay dinero para construir hospitales nuevos? Sí lo hay. Sí, uno de las partes de fuerte incremento en salud tiene que ver con inversión real que
está vinculada a la construcción de salud. ¿Cuántos hospitales? Bueno, no sé exactamente lo que escuché del ministro de Salud, creo que son con fondos nacionales 2 hospitales. ¿Por qué se rechazó lo de España? Bueno, no conozco los detalles, pero lo que sí me queda claro en las explicaciones que han dado las autoridades del Ejecutivo es que el procedimiento a través del cual se iban a obtener los 70 millones implicaba un proceso bastante largo que iba a llegar a la construcción de 2 hospitales hasta posterior al periodo presidencial. Y obviamente la presidenta tenía o tiene el interés de que se construyan durante su periodo presidencial. Doctor Noé, estoy agradecido con su presencia hoy con nosotros explicándonos estos detalles del presupuesto. Tendremos tiempo para que en un par de meses hablemos de nuevo ya cuando el presupuesto esté aprobado. Con todo gusto, Darío. Tiene tiempo una mañana de esas. Así es. Y si queda con la voluntad de volver a tomar la mejor taza de café que se ha tomado en su vida que le hemos compartido muy hoy rica, aquí. Realmente. O niéguemelo públicamente. Sí, no, sin lugar a dudas. Desde el momento en que lo probé le dije, este es un café de mucha calidad realmente. Le agradezco su presencia con nosotros. A la ¿Quiere orden, dejarle Darío. una reflexión final al pueblo de Honduras? O que tenga la confianza de que esta discusión del presupuesto general de la República se va a hacer abiertamente, que no hay ninguna información escondida y que los principales aspectos en el campo de la salud, la educación, la infraestructura, energía, carreteras son las prioridades que están establecidas en este presupuesto. Le deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Y le agradezco su gentileza. A todos ustedes también. Gracias. Adiós.